pero lo ocupaste tú. Has venido a trasladarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas. Buenas noches, Dios os bendiga. Que la paz del Señor esté sobre vuestras casas y sobre vuestras familias. Comparte el vídeo, por favor, para poder llegar a más vidas y poder hacer bien. Hace mucho tiempo que no... Ayer hicimos uno, pero nada, cortito por aquí, y hace mucho que no transmitimos por aquí una palabra, pero bueno, el Señor hoy ponía este sentir en mí y vamos a intentar poder ser de bendición. Así que bueno, voy a poner, dame un segundito. Uy. Bueno, lo tengo que dejar ya así el móvil, venga. Bueno, hoy vamos a tocar un tema un poquito precioso, como todos los temas bíblicos. Creo que cada tema pues nos bendice de una manera. Y bueno, hoy es la disciplina de la iglesia. Primeramente, todos los que estamos aquí y nos vamos a conectar o van a ver este vídeo, tenemos que saber verdaderamente qué es la iglesia, a qué vamos a la iglesia, cómo nos tenemos que comportar en la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, y en la casa de Dios pues tiene que haber reverencia, tiene que haber santidad. Así que bueno, ayúdame a compartir el vídeo y así poder ser más de bendición a más personas. Hace mucho que no nos conectamos por Facebook, porque bueno, está todo el mundo en la plataforma de TikTok y bueno, tenemos que adaptarnos a los tiempos para llegar a las almas más y más, pero bueno, sin olvidarnos siempre de Facebook, que también fue una bendición cuando la pandemia, ¿verdad? Cómo se movía Dios, con qué fuerza, con qué poder, con qué dirección tocaba el Señor los corazones. Así que bueno, me tienes que ayudar a compartir y poder alcanzar a esas vidas que tanto necesitan o que necesitamos verdaderamente saber que es Dios. Porque mirar, muchas veces es verdad que conocemos una liturgia, conocemos pues bueno, conocemos el culto, conocemos, pero verdaderamente no hemos tenido un encuentro con el Señor. Y lo que nosotros necesitamos es tener un encuentro con el Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean cambiadas, para que nuestras vidas sean llenas de Él. Hasta que no nos encontremos con el Señor, nuestras vidas no van a cambiar y no vamos a empezar a valorar las cosas del Señor. Cuando yo me convertí, pues yo vivía situaciones en la iglesia que para mí eran normal. Para mí ciertas actitudes, comportamientos o ciertas cosas que hacíamos en la iglesia, para mí eran normal. Pero cuando el Espíritu Santo, empecé a tener una relación más estrecha con el Espíritu Santo, empezó el Señor a darme entendimiento, a mostrarme verdaderamente la reverencia que yo tenía que tener en la iglesia, a lo que yo iba a la iglesia, cómo me tenía que comportar. También el Señor me administró mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de comportarme en la puerta, y mirar, yo sé que es bueno que habitemos los hermanos juntos, y que podamos cantarles himnos al Señor, pero nunca podemos tomar la iglesia
como un lugar de entretenimiento, como un lugar donde yo voy a pasar el rato porque me aburro, yo voy a pasar el rato porque va mi primo, porque va mi amigo, yo voy a pasar el rato, perdonadme que lo diga, a comerme una hamburguesa. Esos conceptos hay que quitarlos. Y mirar, para poner dos textos bíblicos, vamos a poner Primera de Corintios capítulo 14, texto 33, y luego también en el libro de Génesis. Y mirar, en la Reina Valera lo dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. En la Nueva Traducción Viviente dice: a Dios no le gusta el desorden, porque Dios es un Dios de orden. Y tenemos que entender y comprender que Dios es un Dios de orden, donde los principios que Dios siempre da, va como los 10 mandamientos. Amarás a Dios por encima de todo, ha visto, lo da numerado, porque el Señor no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y para que el Espíritu de Dios empiece a morar y empiece a moverse con poder y con gloria, lo primero que tiene que haber en nosotros es orden. Recordar que en el Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra que estaba desordenada, ha visto, vacía y llena de tinieblas. El desorden trae vacíos, y los vacíos que no los llena Dios se llena de tinieblas. Por eso el Señor empezó a ordenar toda la creación que nosotros vemos. Todo lo que tú ves en la Biblia, cómo el Señor empieza a hacer la luz, cómo el Señor empieza a desaparar, cómo el Señor empieza a ordenar todo lo que estaba desordenado. Y lo que el Señor quiere hacer es ordenar nuestras vidas. Es que tú seas una persona responsable con las enseñanzas que Dios nos da para poder ponerlas en prácticas. Recordar que el Señor dice: no solo seáis oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Si nosotros miramos el libro de Hechos, vemos una iglesia muy diferente a la nuestra. Si vimos esa iglesia primitiva, esa iglesia donde iban a buscar verdaderamente de Dios, donde dice la palabra del Señor que vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles, para así los apóstoles repartirlos conforme a la necesidad de cada persona, donde verdaderamente la gente tenía un riesgo de congregarse, tenía un riesgo de ser llamados cristianos, porque los mataban, los golpeaban, y hoy verdaderamente nosotros le hemos quitado ese valor a la iglesia. Verdaderamente el culto, no, es un privilegio que Dios te da, que tú puedas estar congregado en una iglesia. Sé que hay muchas personas, ahora han salido unas nuevas enseñanzas o unos nuevos pensamientos que dicen que la gente no necesita estar en una iglesia, que la gente solo necesita conectarse aquí a los sellos, pedir oración a uno, a otro, y muchas administraciones a distintas personas, pero no bajan a una iglesia. El porqué que ponen, o la excusa que ponen, que si está muy lejos, que si no se sienten a gusto, que si en la iglesia hay muchos hipócritas. Mirad, tenéis que entender y comprender que la iglesia dejó de ser perfecta cuando nos aceptaron a ti y a mí. Cuando nos aceptaron a ti y a mí, dejó de ser perfecta. ¿Sabéis por qué? Porque tú y yo somos imperfectos. La iglesia no está hecha para santos, la iglesia tiene que ser un hospital donde venga la gente herida y salga sana, donde venga la gente con cadenas y a través del Espíritu Santo el Señor los rompa, donde en la iglesia de Cristo
No hay culturas. En la iglesia de Cristo no hay colores de piel. En la iglesia de Cristo todos somos uno, comprados, redimidos por la sangre del Cordero. Porque la iglesia no tiene que gobernar las familias más grandes, los apellidos más grandes. No, no, no. Donde la gente no se tiene que elegir a dedo. No, no, no. La iglesia es de Cristo. El que tiene que gobernar en una iglesia no es el hombre, es la palabra del Señor. Cuando en una iglesia se establece como gobierno la palabra del Espíritu Santo, escucharme, todo empieza a ordenarse, todo empieza a establecerse, todo empieza a coger buenos fundamentos. Cuando la iglesia obedece lo que dice la palabra, cuando la iglesia es fundamentada sobre la palabra, dice la Biblia que hay una promesa sobre la iglesia y el Señor les pregunta: ¿quién decís vosotros que yo soy? Unos Elías, otros otros el profeta, otros Juan el Bautista. Y ahora Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Ahora Jesús se le queda mirando y dice: mira, Pedro, esto no te ha sido revelado por carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre del cielo. Y dice: sobre la roca edificaré mi iglesia. Dice: y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. La iglesia es la luz de este mundo. La iglesia es la luz en este mundo tan oscuro, donde la gente está perdida, donde la gente va sin rumbo, donde la gente va a lo que él quiere. Pero tenemos que dar una oportunidad al pecador. Escuchadme bien, tenemos que dar una oportunidad al pecador para que se arrepiente. Hoy hay muchas personas que se dedican a vender marihuana. Hoy hay muchas personas que se dedican a ser traficantes, a robar, a estafar. Muchas personas ahora están plantando marihuana. Y la iglesia tiene la responsabilidad de predicar la verdad, no de predicar al oído, sino predicar verdaderamente la verdad. Recordar que Jesús y Juan el Bautista tenían un mensaje en común, y es que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mayormente hay muchas personas, que dicen que un camello no puede venir a la iglesia, que un ladrón no puede venir a la iglesia, que un traficante no puede venir a la iglesia, que primero tiene que dejar todo y luego venir. A mí mi Cristo me enseñaba y me enseña que Él comía por los pecados, comía con los pecadores. Era un Dios cercano, un Dios que sabía tratarlos, pero un Dios que tampoco consentía los pecados. Y ahora voy a ir a eso. Por eso el Señor nos enseña que tenemos que dar una oportunidad, que la gente no va a tirar su pecado y va a venir. La gente tiene que venir con su pecado a la iglesia, y luego el Espíritu Santo se encargará de convencerle por medio de la palabra y de las administraciones que el pastor le dé, para que deje el pecado. Perdonarme, cuando yo me convertí y hacían el culto en la calle, yo iba con 1 gramo de cocaína, perdonadme que ahora sí, yo iba con 1 gramo de cocaína en el bolsillo. Y cuando terminaba el culto en la calle, yo iba y me drogaba. Y iba y me drogaba. Pero ¿sabes qué? Que a través de la palabra que yo escuchaba, a través de la administración del Espíritu Santo, lo que no pudo hacer una pastilla, lo hizo una alabanza. Lo que no pudo hacer en mi familia, lo hizo la palabra. Pero ¿sabéis por qué? Porque a mí me dieron una oportunidad. Porque a mí no me dijeron el Manuel, el Pirolo, el camello del barrio. A mí me abrieron la puerta y me dijeron: siéntate, escucha la palabra del Señor.
¿Sabes lo que digo yo siempre? La iglesia siempre hago esta oración. Padre, a los que nadie quiere, a los desechados, mándalos a la iglesia. Pero aunque la iglesia está abierta al pecador, también tenemos que enseñar lo que Jesús enseñaba. Jesús, en una cierta tarde, en el libro de Mateo, capítulo 21, del 13 al 12, dice que se dirigió al templo. Que cuando fue al templo, viendo lo que se había convertido el templo, viendo lo que se había convertido la casa de Dios, dice que Jesús empezó a volcar las mesas. Dice la palabra del Señor que Jesús empezó a echar a aquellas personas que vendían y compraban en el templo. Quiere decir que en la iglesia no se puede permitir hacer ningún tipo de negocio. Que la iglesia no está para vender ropa, que la iglesia no está para vender calcetines, que la iglesia no está para vender pendientes, que la iglesia no está para vender ningún tipo de objeto. ¿Por qué? Porque ahora Jesús nos empieza a enseñar y dice, mi casa es casa de oración. El Señor me está enseñando y me está diciendo que la casa de Dios es para orar, para clamar, para pedir, para rogar al Espíritu Santo. Cuando no empezamos a obedecer a la voz de Dios, empezamos a usar medios humanos. Y perdonadme, dejadme contar mi experiencia. Yo no estoy juzgando a nadie, ¿eh? Yo voy a contar mi experiencia. Cuando yo me convertí al Señor, en el 90% de nuestras iglesias hay bares. Escucha bien palabra, comparte el vídeo. Habemos 27 personas, compartirlo para que podamos llegar a más gente. Mirad, en el 90% de nuestras iglesias hay bares. Mayormente, el pastor tiene que levantar un bar, porque la gente no tiene responsabilidad sobre su iglesia. Porque siempre estamos hechos a darle a Dios lo que nos sobra, no de lo que tenemos. Entonces hay iglesias que no tienen medios para pagar el local, la luz, el agua, la comunidad, las cosas que se rompen, las cosas que hay que reparar. Entonces muchos pastores se ven obligados a poner un bar. Yo te estoy hablando de mí, ¿eh? Yo te hablo de mí. Yo no te digo que sea bueno o sea malo. Yo te digo mi punto de vista. Cuando yo me convertí y fui al culto, yo he llevado el bar durante no sé cuántos meses. Y yo he comido también en el culto. Yo también me he comido salchipapas. Y me he comido una hamburguesa. Y cuando yo me convertí, yo eso lo veía normal. Pero a la medida que yo me fui acercando cada día más al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que es el Espíritu de verdad y Él nos lleva a toda la verdad. Y una vez entré al culto y vi cómo la gente comía y mi espíritu se empezó a como... Yo salía y veía gente en la puerta del culto fumando. Aún a veces voy de visita y lo veo. Y veo que la gente llega media hora antes al bar para poder comer. Donde cuando se empieza el culto, el olor de las salchipapas está en todo el local.
Y para mí es una pena que un pastor se vea obligado a levantar un bar porque si no, no hay para los gastos de la iglesia. Y como he dicho, es porque la gente no toma responsabilidad de dar sus diezmos, de dar sus ofrendas, de ofrendar diariamente. Porque todos decimos que no tenemos, pero luego a todos nos vemos cenando en los Burganes. Luego a todos nos vemos comprándonos móvil, comprándonos coches, comprándonos ropa. Y digo yo, pues todo lo que tenemos no es de Dios. ¿Acaso mi coche no me lo ha dado el Espíritu Santo? ¿Acaso mi casa no me la ha dado Dios? Y yo veo una pena que se vean obligados, pero hay otros que lo hacen porque, bueno, así sacamos 30 euros más. Escuchar casa de oración. Y dice la palabra de Dios, la hemos convertido en cueva de ladrones. Y aquí es lo que digo, tenemos que dar una oportunidad al pecador, pero el pecador tiene que entender y comprender que a la iglesia se viene a dejar los pecados. Que a la iglesia no se viene a otra cosa que a dejar los pecados. Que yo te puedo dar un tiempo, pero que si tú sigues vendiendo droga, plantando marihuana, estafando y robando, te tengo que decir que este no es tu lugar. Porque yo no puedo convertir la iglesia en una cueva de ladrones. Porque Jesús me dice que es casa de oración. Y un cristiano no hace falta que se le corrija sobre ciertas actitudes dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ética cristiana se llama que cuando el pastor está predicando, tú no tienes que estar con el móvil whatsappeando. Que cuando el pastor está predicando, tú no tienes que estar así, venga, luego quedamos. Ética cristiana se llama que cuando tú pases a la iglesia tienes que poner tu teléfono en silencio. Porque hay mucha gente que viene con necesidad. Y el Espíritu Santo es muy sensible. Número 2, tienes que enseñar a tus hijos qué es la iglesia. Las madres y los padres no pueden tirar a los hijos en la iglesia. Haz lo que quieras. Escucha. Hombre, si tienes cosas en la casa, amigo mío, pues ya estás escuchando el mensaje. Ya el Espíritu Santo te está hablando. Normalmente los padres vienen, los niños no pasa nada. Sí pasa. Porque si tú vas a la casa de alguien, tú no dejes que los niños pisen los sillones. Escucharme, ahí en casas que los maridos no pueden fumar en los comedores. Porque las mujeres los matinieran, tienes que ponerse en la ventana a fumar. Pero como es el culto, yo suelto a los niños y que los niños hagan lo que quieran. Tenéis que entender y comprender que a mis hijos los educo yo. Que a mis hijos no los educan en el colegio, a mis hijos en el colegio los enseñan. Los enseñan 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Pues cómete un bizcocho. En el colegio los enseñan, pero yo los educo. Y la Biblia dice, instruye al niño desde que son pequeños y cuando ellos sean grandes no se apartarán. Quiere decir que yo tengo que educar a mi hijo bíblicamente, darle las pautas a que se va a la iglesia. Que a la iglesia no se pueden llevar balones, que a la iglesia no se pueden llevar motocicletas, que a la iglesia no se pueden llevar patinetes, que a la iglesia ese niño tiene que escuchar la verdad de la palabra. Porque tenéis que entender y comprender que el colegio se va a poner muy feo, que hay muy raras enseñanzas por ahí, y si yo no enseño a mi hijo puede comer cualquier tipo de enseñanza y luego... Entonces eso es ética cristiana.
Eso es tener ética cristiana. Por favor, los que fumáis y fumáis, no fuméis en la puerta del culto. No fuméis en la puerta del culto. Veros a 50 metros, por favor. Porque ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Si viene un inconverso el primer día al culto y a ti te ve, ¿qué pasa, primo? ¿Has visto el coche? Por favor, te lo pido. No te pongas a fumar en la puerta. Vete a 10 metros de la puerta, por favor. Las hermanas, cuando el pastor está predicando, tampoco se viene a cuchuchear, ni se viene a criticar. La iglesia se viene a buscar a Dios. Porque si permitimos todas las cosas en la iglesia, no es una iglesia, es una cueva de ladrones. Y para que todo esto empiece a suceder, lo que primero tenemos que predicar es a nuestra mente. Porque cambiando mi manera de pensar, cambiaré mi manera de vivir. Sé que yo soy templo, pero sé que ese lugar tiene la presencia de Dios y tengo que dejar ese orden. No más chicle, no comas chicle cuando el pastor predica. Cuando se están cantando alabanzas, no hagas eso, por favor. Ten reverencia a Cristo. Ten reverencia a la presencia de Dios. Humíllate delante del Espíritu de Dios. Para ver a Pedro Sánchez hay un protocolo, como se diga. Y si para ver a un ser humano me piden unas formas, como teniendo al Creador, al dador de la vida, aquel que murió en la cruz por mí, ¿cómo le voy? ¿Cómo voy a...? ¿Qué pasa, señor? Seguir con el chicle aquí. Ética cristiana. Yo voy al culto y voy a adorar a Dios. Yo voy a adorar al Espíritu Santo. Amén, muy bien. Otra enseñanza más. Las maneras de vestir. Ay, mi alma te alaba. Las maneras de vestir dentro de la iglesia. Es que esto no hace falta que te lo predicara nadie. Esto ya lo tienes que saber tú. Número 2, o número 3, o número 4, lo que tú quieras. La iglesia no es un lugar para exhibirte. La iglesia, a nadie le importa el vestido que te has comprado. A nadie le gusta, a nadie le importa el tipo de maquillaje o de ropa que es tu marca. A nadie le importa. Porque la iglesia no son las Cibeles. La iglesia es la iglesia de Cristo. Y yo tengo que venir con un orden. Porque la Biblia dice en el libro de Timoteo que la mujer se tiene que vestir adecuadamente. Que se tienen que vestir adecuadamente. Que tú no puedes venir con un escote, hermana, hasta aquí, enseñando todo el carrillo. Perdóname que te hable así. Que tú no puedes venir con una farda, hermana, por encima. Que no.
que tú no puedes ponerte esas vestimientas, que parece que ves a alguien, ves a un hermano, una hermana y dices, ¿cómo se ha metido ahí este muchacho con el pantalón todo repetado? Por favor, se lo pido. Y con la camisa abierta como Luis Miguel. Le voy a decir de otras palabras para que me entendáis. Es que el culto no se va a ronear. Qué pena. Con los morros así, pintados de rojos hasta aquí. Que los ves y dices, esto que es que vamos al culto a una boda. Que los que sirven no pueden tener pantalones rajados. Yo a uno que sirve no le dejo pantalones rajados. Y si no lo sabe, ya se lo hago yo saber. Todo esto que yo te estoy anunciando, y aquí está el Johnny, que hay uno de mi iglesia, todo esto que yo te estoy predicando, todo esto lo practicamos en la iglesia. Jesús sigue restaurando. Porque yo sería un hipócrita si yo predicara aquí, pero no lo viviera. Los hombres y las mujeres con los pantalones rajados, sirviendo en el coro, predicando, sube y todo el pantalón. Pero, por favor, eso no es ética cristiana. Vale que a un recién convertido le va a costar y hay que administrarle. Y hay que decirle, hoy, mañana, si otro día vienes así, te quedas en la puerta. ¿Cómo, pastor? Te quedas en la puerta sentadita, ahí o sentadito. Pero ya personas como nosotros, que ya sabemos lo que es de Dios. Y yo para corregir, primero corrijo mi casa, ¿eh? Yo no puedo corregir a nadie de la iglesia si no corrijo a mi hija. Yo tengo una hija con 12 años y ella sabe lo que se tiene que poner. Y ella sabe cómo tiene que ir vestida, porque ella está en el coro y sabe que tiene que ir adecuadamente. Y es una niña de 14 años. Porque yo no puedo consentir a mi hija y regañar a tu hija. Porque la palabra nos coge a todos. La palabra nos coge a todos. Y tenemos que poner la ética cristiana. Tenemos que volver a la santidad. Tenemos que volver a las sendas antiguas que eran nuestros cultos. Donde mayormente nosotros empezamos los cultos orando. Yo no tengo bar en la iglesia y yo pago un dineral, ¿eh? Yo no pago 500 euros. Yo no tengo bar en la iglesia. Nosotros empezamos el culto a las 8 menos cuarto. A las 7 y media la iglesia está abierta. A las 8 menos cuarto se abren las puertas de afuera. Y ya está la música encendida y la luz apagada. Todo aquel que llega a la iglesia pasa y se pone a orar. Porque quitamos corrillos de afuera. Quitamos esos corrillos, esas conversaciones malas que no tiene que haber en la puerta de un culto, las quitamos. Y ahora cuando tú llegas a la iglesia no ves a nadie en la puerta. Aparcas el coche, pasas adentro y ves la iglesia apagada, las luces, pero esto lo llevamos haciendo desde lo primero, con las luces apagadas y la gente orando, tirada de rodillas, la gente mayor orando, tirada de rodillas, los ancianos, las jovencitas tiradas de rodillas, porque hemos comprendido que tiene que ser una iglesia. Y la iglesia es casa de oración, nada más. Luego un día, un ayuno, una comida, lo que haga falta. ¿Me entendéis? Porque hay tiempo para todo. Pero la iglesia es la iglesia. Y tenemos que poner la disciplina dentro de la iglesia. Disciplinar con la verdad
administrar desde la verdad. Y decir, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. ¿Por qué? Porque yo quiero que el Espíritu de Dios se mueva dentro de la iglesia. Y que cuando el Señor sobre, y cuando uno esté predicando el respaldo, el fuego de Dios, donde la gente sola cae al suelo, se empieza a liberar, donde los enfermos vienen y son sanados, donde los cautivos vienen y son libertados, porque la iglesia de Cristo tiene poder. Pero si no establecemos los principios, esos principios tan preciosos que las cartas pastorales tienen, no podremos tener una iglesia disciplinada. Donde hoy hemos cambiado las actividades para aquí, más reunión de matrimonio, reunión de jóvenes, 1500 actividades. Pero ya no nos importa la presencia de Dios. Y las iglesias no avanzan por cuantas actividades tengan. Las iglesias de Dios avanzan cuando hay presencia, cuando hay santidad, cuando hay respaldo de Dios. Podéis hacer 1500 actividades, pero como no esté la presencia, nada sirve. Pero con una actividad que hagas y esté la presencia, la gente sigue llegando, la gente sigue arrepintiéndose. Entonces, a mí no me llena por tener 1500 actividades. A mí me llena porque esté la presencia y tenemos que buscarla. Pero la presencia no puede estar en un lugar donde no se le respeta. Perdonadme. Donde no se le da el lugar, o se le respeta a Dios. No puede habitar, no puede morar, no puede bajar la nube. Por eso os hablo a todos los que me estáis escuchando, que mayormente seréis cristianos. Y pídele al Espíritu de Dios que Él te enseñe verdaderamente a valorar su presencia y a valorar su palabra. Y verás cómo el Señor te mostrará las cosas tal como son. El Espíritu Santo, hoy estoy aquí delante de ti. Y vengo, Señor, siendo un odre nuevo, para que ponga, Señor, vino nuevo en mí. Transforma mi mente, Señor. Transforma mi manera de ver las cosas. Porque quiero, Señor, verlas a través de tu palabra. Yo te pido, Dios mío, por todos mis hermanos que están aquí, Señor, que te están escuchando. Te ruego en el nombre de Jesús que los administres, administranos. Ábranos, rompe conceptos, pensamientos, que no vayan, Señor, acorde a tu palabra, rómpelos. Y planta, Señor, la verdad de tu palabra. Haznos florecer, llenar y seguir, Señor, caminando sobre tus propósitos. Te pido por cada corazón, Señor, que está aquí. Te pido que los llenes y que los guardes. Te pido que sigas administrándolos como tú solo sabes hacerlo. Sus casas son tuyas, sus familias son tuyas y todo lo que tienes son tuyos. Te dejamos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, espero haberos hecho bien, y poder haberos bendecidos a través de la palabra del Señor. Este es mi punto de vista y espero que eso os haya bendecido en el nombre de Jesús. Recibid un beso y un abrazo de tu hermano Manuel, que te quiere y te ama en el amor de Dios.